años de vida de un proyecto que se llama Unidad de Educación y Trabajo y que está en la órbita del INAU, y que para hablar de todo eso, de esta fenomenal herramienta que hay que seguir construyendo y hay que seguir apoyando, hemos convocado esta mañana al quien coordina esta Unidad de Educación y Trabajo, es el educador social Andrés Menéndez. Buen día, Andrés. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Paula Caballero es educadora social, también integra este equipo y nos está acompañando esta mañana por acá. Buenos días, me sumo al saludo de Andrés también y agradecer el espacio para poder transmitir lo que hacemos. ¿Qué hace la Unidad de Educación y Trabajo? ¿Qué es lo que ha hecho durante estos 2 años? ¿Cuál es el enfoque, Andrés? Bien, el trabajo de estos 2 años surge allá por noviembre de 2013, por eso ahora estamos festejando nuestro 2º aniversario. Justamente trabajábamos con Paula en INAU, es muy significativo que estemos los dos aquí junto a ti. Entonces yo trabajaba en el centro de la estación, que el centro de la estación es donde el Poder Judicial deriva a los adolescentes con una medida penal no privativa de libertad, o sea, adolescentes que entraban en conflicto con la ley, y yo trabajaba en ese centro hace 3 años, desde 2008 que estoy acá en Maldonado trabajando en ese centro, y Paula trabajaba en el hogar, en ese momento de adolescentes mujeres, dependiente también de INAU, y nos encontramos en la tarea, y lo que nosotros encontramos que podíamos ofrecer, acompañar y construir juntos con los chiquilines era el tema laboral. Ellos tenían una demanda, un interés cierto, real, con sentido, y junto con Paula empezamos a tener pequeñas instancias de encuentro, de diálogo, nos conocimos como trabajadores y fuimos viendo que eso tenía que ver con algo realmente deseado, querido y que era necesario que el mundo adulto acompañara. Y la idea inicial era justamente eso, dar un lugar dentro de INAU a aquellos adolescentes y jóvenes que quisieran formarse para lo laboral. Y cuando nos nominamos nos pusimos educación y trabajo. Trabajo estaba un poco explicado, el sentido del para qué. Y educación era sin educación que acompañe esos procesos de inserción laboral y sin una educación que acompañe de un formato que pueda el adolescente tener la experiencia, vivirla, reflexionarla y aprender. Y a veces las experiencias laborales que los chiquilines traían en lo no formal, en lo desprotegido, y entonces había que incentivar en ellos el sentido de lo formal y el sentido de una postura crítica al mundo del trabajo, que es un mundo en el sistema en el cual vivimos, hacia los jóvenes a veces genera mucha desprotección, genera mucha informalidad, genera muchos abusos. Entonces era importantísimo para nosotros que el adolescente tuviera las herramientas como para poder enfrentar el mundo del trabajo de una forma más nutrida, como con más ideas, con más información, e ir incentivando en ellos que continuaran estudiando, si lo estaban haciendo, o si habían dejado, se habían detenido su inserción en el mundo educativo, que se volvieran a entusiasmar con esa idea, que volvieran a experimentar, que volvieran a probar, estudiar. Entonces ahí tenemos como los dos componentes de nuestra tarea. Por un lado, formar para el mundo del trabajo, y por otro lado, acompañar los procesos educativos sin una mirada ni de deserción, como a veces se piensa que los chiquilines son desertores, y hay una mirada más militarizada de desertor, y el desertor con toda la condena que se hace de quien deserta, sin una mirada tampoco de expulsión, y que los centros educativos son los que tienen el problema, entonces qué malos que son. No, una mirada centrada en él, en su historia de vida, y cómo hay distintas ofertas que en algún momento se pueden vincular con ellos, con ellas, y que pueden volver a tomar sentido el estudiar. Cuando a veces se pierde el sentido por un problema familiar, porque voy a una oferta que no tiene que ver mucho con lo que yo estoy buscando. Entonces, en esa búsqueda permanente de generar experiencias junto con ellos es que tiene sentido la unidad. Una unidad que también se conecta con jóvenes de todo, de muchos sectores sociales, de muchas trayectorias educativas, y eso es como lo que más defendemos de la unidad. Un lugar que logre vincularnos a todos y todas por el deseo, por las ganas, no por que dejaron de estudiar, entonces la propuesta es solo para los que dejaron de estudiar, o una propuesta con aquellos que están estudiando quinto, sexto, o que no terminaron primaria. Entonces no, acá en los talleres, y hoy tenemos
la dicha de poder entregar los diplomas a adolescentes que son cuidados por INAU, por distintas necesidades o problemáticas que ellos tienen y que están resolviendo junto con el apoyo de INAU. Otros que están haciendo bachilleratos, otros que este año tuvimos algunos que ya estaban en la universidad, y todos se encuentran, se relacionan, se vinculan, hablan mano a mano. Hemos visto como que hay diferencias entre ellos, pero en realidad todavía podemos creer que esos espacios de integración social son posibles. Uno se hace muchas preguntas, ¿no? Siempre. Lo primero que hay que descartar es o que hay que trabajar muy fuertemente es en el tema de la estigmatización, ¿no? Porque es muy fácil. Uno separa, aleja, corre el problema estigmatizando, ¿no? Es más fácil, es hasta más económico, ¿verdad? Pero, a ver, cuando los chicos llegan a ustedes, ¿no? Porque no todos los chicos son chicos que están en el INAU, son chicos que vienen de afuera del INAU, donde hay de repente ahí un periodo de adaptación por vidas diferentes, porque la vida los ha llevado a distintas situaciones, pero hay, o sea, ustedes han podido detectar el por qué hay una única causa o hay una causa mayor por la cual esos chicos se han alejado del sistema educativo, quizás sin querer alejarse, porque si están concurriendo a este compromiso que ustedes plantean, es porque realmente nunca quisieron desvincularse, ¿no? Paula. Sí, y también son múltiples factores, ¿no? La desvinculación educativa. Como decía Andrés, nosotros cuando el joven llega a la unidad, ya sea porque esté cuidado por el sistema de protección de INAU o por un amigo, en realidad a la unidad llegan de diferentes formas, ¿no? Ahora últimamente mucho boca a boca, o justamente por las propias instituciones educativas que derivan jóvenes y adolescentes para acercarse a la unidad. Lo que nosotros hemos podido ver trabajando junto con ellos, y como Andrés mencionaba, no vivimos la desvinculación educativa como un proceso traumático o como una falta o pérdida de tiempo, como muchas veces ellos repiten también del mundo adulto, ¿no? Vivir ese tiempo de desvinculación también como algo que fue algo negativo, y bueno, intentamos trabajar con ellos, buscarle qué cosas positivas tuvo en ese espacio donde él estuvo desvinculado de lo educativo. Muchas veces también desde el mundo adulto le exigimos a los jóvenes que estén estudiando cosas que en realidad a ellos no les interesa, o que en espacios con dispositivos más formales de la educación formal, también entendemos que hay muchos jóvenes que no les seduce eso, hay otros que sí, pensando más en formato liceo y YouTube, pero a lo largo de los años se han desplegado diferentes propuestas educativas que muchas veces los gurises no las conocen, sus familiares tampoco las conocen, y la intención nuestra desde la unidad es poder mostrarles ese abanico de posibilidades que tiene para poder estudiar. Y también cabe aclarar que no con todos los adolescentes que trabajamos tienen una vinculación educativa directa. La mayoría sí. Uh-huh. Hay otros que hacen un proceso en búsqueda, además de lo formativo laboral, para buscar un trabajo, y no necesariamente tienen una vinculación educativa. ¿Ustedes han detectado, por ejemplo, que muchos de los jóvenes abandonan momentáneamente, o algunos a lo mejor hasta definitivamente, la educación porque todavía existe en nuestra sociedad aquello de que si no estudias tal cosa, en casa te imponen que si no estudias tal cosa no tenés que estudiar, o que tenés que ir y ser tal cosa como fue tu padre, como fue tu abuelo, como es tu tío, ¿verdad? O hay mayor independencia de los chiquilines, o eso pesa hoy todavía en el abandono de los estudiantes. Bien, no hay situaciones iguales. Uh-huh. Nosotros han pasado 600 adolescentes por la unidad. Y no es poca cosa, ¿no? Y yo puedo recordar 600 situaciones diferentes. Uh-huh. Y ahí es donde nosotros hacemos más énfasis. No tener una mirada homogénea, como que todos y todas le pasan las mismas cosas, entonces las recetas nuestras entran a tener un formato que replica. Sí, lo que me parece importante es lo que transmite el mundo adulto en cuanto a la importancia de estudiar, y eso es positivo. Uh-huh. Que como adultos le transmitamos a los chiquilines que estudiar, más allá
de todas las tensiones que existen en el mundo educativo, más allá de la deslegitimación que a veces el mundo adulto hace propiamente del mundo educativo, también criticándolo a los docentes, al sistema en sí mismo, permanentemente repitiendo que está en crisis, en crisis, en crisis, en crisis. O sea, es como se da una relación como media perversa del mundo adulto respecto al mundo educativo. Por un lado, creemos que la educación va a resolver todo, y sobre todo los problemas económicos. Creemos que la educación es lo que va a lograr que el adolescente pobre a través de la educación deje de ser pobre. La educación suma, pero para que deje de ser pobre tiene que haber educación, tiene que haber economía, tiene que haber otro modelo de relacionamiento social. Entonces, a la educación todos opinamos de la educación y todos esperamos algo de la educación. Lo que nosotros rescatamos es que las familias, las distintas formas de familia, todavía tenemos esperanza en la educación. Y eso es importantísimo como sociedad, que tengamos esperanza. Pero si tenemos esperanza en la educación, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener comprensión, tenemos que tener esperanza creativa y positiva. Ir descubriendo en los adolescentes y jóvenes el potencial que tienen para hacer lo que ellos quieran ser, y cuando el querer ser es un descubrimiento. Yo no le puedo exigir a un adolescente de 15 años, 17 años, porque sea pobre, y a veces cuando vienen de contextos socioeconómicos desfavorecidos, mal exigimos que tenga resuelto un montón de cosas, que si vamos a otro contexto, como papá y mamá, o el abuelo o abuela resuelve a través del dinero, y bueno, se dilata un poco más el momento de resolver algunas cuestiones. Lo importante es que nosotros, todo el mundo adulto, entienda que eso es un proceso, como todos. Yo cuando tenía 15 y 16 años quería ser físico, después me di cuenta que no, que la matemática no era lo mío, después de perder 7 veces el examen de matemática. Entonces, es un proceso con ida y vuelta. A veces hay mucha inseguridad en las familias en cuanto a que el adolescente se queda en la casa, juega mucho al play, se queda hasta las 3, 4 de la mañana con el internet, pero la presión tiene que transformarse en un empuje hacia el joven y el adolescente, no en algo que paralice al joven. Y a veces podemos tener algunos discursos que paralizan el movimiento natural que todos tenemos hacia la vocación. Descubrir la vocación es un proceso, y es importante que lo acompañemos de la mejor manera. Claro, ese proceso no se puede acompañar si todo el tiempo en casa estamos diciendo, la educación es una porquería, mira lo que es la educación. El chico absorbe, ¿no? Claro. Absorbe, y bueno, y el respeto hacia el adulto lo hace como que entrar en esa misma corriente de pensamiento. Exacto. A veces sin darse cuenta, ¿no? Y le va matando todo eso que ustedes decían, la creatividad, las ganas de ir a más, o de tener una vida diferente, de que la educación es buena y que por ella no se vuelve rico, pero bueno, se enriquece de otra manera. Todo eso se va matando en la medida de que en las casas, los grandotes, nosotros, los adultos, porque le echamos toda la culpa a los chiquilines, no nos miramos en el espejo nunca, y ni pensamos las cosas que le estamos diciendo o los comentarios que estamos haciendo, que pueden ser negativos para su formación. No, la culpa es de ellos, y ellos reclaman, a veces en silencio, otras veces se hacen notar, que les demos oportunidades, o que no les hagamos negro el camino, ¿no? Sí. Igual las familias intentan. Igual las familias se comprometen. Lo que sería importante cambiar entre todos y todas es como la mirada que tenemos sobre lo que nos pasa, y sobre lo que queremos, y sobre lo que deseamos a futuro. Hay que recuperar un poco el sentido pedagógico. El tema no es vestirse de negro, claro, y de gris para adentro, ¿no? Claro, y el sentido pedagógico, que es todo un proceso de aprendizaje, y que la mamá, el papá, la abuela también puede aprender. También puede su hijo le puede enseñar cosas, o su amiga, o su compañera de trabajo, o su abuela. El diálogo intergeneracional es importantísimo para nosotros. Hemos tenido alguna relación ahí con el BPS, y los abuelos, de grupos de abuelos se han juntado con un grupo, un curso nuestro. Entonces, lo que antes se transmitía de generación en generación, donde el otro te decía, mirá, es por acá, es por allá, y vos lo resistías un poco,
Pero a partir de que realmente estoy convencido de que mi hijo, mi hija, mi nieto, mi sobrino o a quien yo estoy cuidando en este momento, creo en él, en ella. Entonces le ofrezco lo mejor que tengo para dar, y si no sé mucho, y bueno, no tengo miedo a no asumir esos lugares de no saber y de intentar. Como que tenemos que tener la receta y la respuesta para todo, y a veces no la tenemos. 2 años seguramente les ha permitido a ustedes evaluarse, autoevaluarse, encontrar las debilidades y las fortalezas. Se habrán preguntado muchas veces, ¿y esto cómo sigue? ¿En qué punto estamos? ¿No? ¿Cómo seguimos para adelante? ¿Hay respuesta a todo eso? ¿Han logrado elaborar estos 2 años, o mirando hoy hacia 2 años atrás, elaborar las respuestas a todas esas interrogantes? Sí, nosotros como equipo, desde un inicio del equipo, nosotros arrancamos, como decía Andrés, en noviembre de 2013, arrancamos con mucha fuerza, ahora más adelante detallamos un poco las propuestas educativas que tenemos en formato de curso. Desde un inicio arrancamos con mucha fuerza en ese verano de 2013, y pasado ese verano nos dimos, también la propia institución nos dio ese espacio, y nosotros como equipo entendíamos que era fundamental, primero tener un posicionamiento claro, ideológico, hacia dónde íbamos y con quiénes trabajábamos, ¿no? Independientemente que en un equipo de trabajo siempre hay diferencias y pueden haber matices en el trabajo, entendemos que si queríamos ser un equipo que mirara hacia un mismo sentido y trabajáramos con los gurises intentando hacerlo desde un mismo posicionamiento, el teorizar y sentarnos y pensar nuestras prácticas hacia adelante era fundamental. Ese espacio lo tuvimos, hemos elaborado algunos documentos que en realidad también son una guía para nosotros como equipo, donde también hemos sistematizado bastante la práctica que hemos tenido en estos 2 años, y nos hemos dado el tiempo, más allá de los avatares a veces que vivimos en este mundo tan acelerado, y a veces queremos tener más tiempo del que tenemos para poder hacer más cosas, pero bueno, con la carga horaria que cada uno de nosotros tiene, nos hemos dado también los espacios para poder pensarnos en situación, en situación a nivel individual con cada gurí. Cada situación, como dice Andrés, estos 600 gurises que han pasado, todos movilizan cosas diferentes en el mundo adulto también. Situaciones que también en momentos nosotros entendemos que no le hemos manejado de la mejor situación, nos movilizan a nosotros también y nos hacen parar un poco y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos está enseñando este gurís también, ¿no? En este vínculo educativo que a veces nosotros desde el mundo adulto entendemos que vamos hacia un buen lugar, o venimos trabajando cosas que son positivas para él, y no necesariamente. Ese gurí viene atravesado por muchas situaciones, en la unidad está un ratito, en su día, en su cotidianeidad, y después le atraviesan otras situaciones que a nosotros también un poco muchas veces se nos van de las manos, ¿no? Entonces, bueno, esa ida y vuelta es donde también intentamos pensarnos en el movimiento, situación con esos gurises, y intentar darnos los tiempos también para pensar las situaciones. O sea, cuando ese chiquilín nos devuelve algo, ya sea positivo o negativo, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros como equipo para trabajar con este o estos chiquilines, ¿no? Esta unidad tiene 2 años, ¿no? Este trabajo que ustedes están haciendo. Sí. La unidad de educación y trabajo del INAU, ¿está firme? Ha tenido movimientos. No, digo porque Como es toda. fundamental que si estamos Sí. hablando de todo esto, si Sí. focalizamos... Yo tuve la suerte de que ustedes me permitieran conocer la experiencia que han hecho con los chicos que están elaborando y ya están terminando un cortometraje que se llama Basta. Ya por el nombre es de por sí removedor, y bueno, y a mí me preocupa, después de haber conocido esa experiencia, de conocer cómo quien estuvo acá, la chica que es la protagonista, tiene 16, 17 años, Noelia, 17. Noelia, a partir de este trabajo que ustedes hicieron, que están haciendo, de cómo los incluyen, de cómo los sociabilizan, y les permiten su espacio, como esa chica, por ejemplo, encontró la posibilidad de relacionarse con otras personas que ella no tenía. Era una chica cerrada en su mundo, que no sabemos si era el mejor o el peor, pero era su mundo, y descubrió que hay otras cosas, que puede conversar con otros de su misma generación, y algunos otros que serán mayores o menores, que ella ya no está encerrada
que le estaba haciendo mucho daño seguramente, y estas experiencias me preocupan se puedan continuar. Por eso la pregunta, ¿no? Si esta unidad de educación y trabajo del INAU aquí en Maldonado es una unidad firme que nos permita pensar que vamos a seguir teniendo estos resultados a futuro. Por eso pregunto lo de ¿está o no está firme? Es como cuando hay una entrevista de prensa de un cuadro de fútbol y le preguntan a un jugador si va a ser titular la próxima fecha. En realidad el jugador va a decir, bueno, pregúntale al técnico. Pasa algo similar con nosotros en cuanto a esa pregunta, es más para el directorio de INAU que para nosotros mismos. Hoy nos van a estar acompañando las autoridades de allá de Montevideo, pero bueno, nosotros hemos hecho un trabajo con algunos éxitos, con muchos fracasos, como describía Paula, y con un sentido. El sentido es apostar a las adolescencias y las juventudes. Y en eso, más allá, nosotros vimos como algo como mucho movimiento electoral con el tema del plebiscito, de la baja, de la imputabilidad. Y después como eso no salió, esa propuesta no resultó, como que se apagó la efervescencia de hablar de los jóvenes. Y en realidad los jóvenes necesitan de nuestros mayores esfuerzos permanentemente, porque es donde ahí se cristalizan sus aspiraciones y sus proyectos. Y lo que uno puede construir, que es muy importante en la primera infancia, que es donde está poniendo el Estado el énfasis, y después hay que mejorar primaria, hay que seguir mejorando secundaria. Bueno, necesitamos apostar a políticas fuertes en relación al mundo juvenil. El 2016 es una incógnita para nosotros. Nosotros venimos de una gestión que fue la Salsamendi, que tuvo su proyección y apostó a este proyecto, y bueno, ahora la nueva gestión está conociendo la propuesta, evaluándola y viendo qué proyecciones va a tener a futuro. Nadie nos dice que vamos en un mal camino y que estamos haciendo las cosas mal, pero bueno, en un presupuesto recortado, en una situación estatal y coyuntural de país, de Latinoamérica, de mundo distinta, el tema presupuestos y recursos a veces son donde las cosas se terminan definiendo. Y también hemos tenido cambios. Nosotros sufrimos 2 cambios, pero sufrimos realmente. El cambio institucional, cambio directorio, porque tuvimos que volver a entusiasmar, contar y presentar, porque nosotros, ¿cuál es la identidad? Que es lo más valioso para nosotros, pero lo más complicado también para nosotros, que innovamos, que inventamos, que creamos, no porque seamos muy iluminados, sino porque en realidad quisimos hacer algo distinto y vimos que otros lo hacían y intentamos replicar. Entonces, lo nuevo necesita amigos, se dice en una película infantil. Pero a veces lo nuevo es complicado. Es complicado sostener lo nuevo. Entonces, y también tuvimos el otro cambio que fue la intendencia. Las autoridades departamentales, que las nuevas nos están apoyando de a poco, porque también son todas nuevas, no nos conocen, no saben, somos herencia de la vieja gestión, entonces eso a veces es mirado un poco con lupa. Y esos 2 cambios han sido como muy fuertes, en una coyuntura también un tanto particular, porque ya no es que las instituciones públicas y el presupuesto no es como antes, que había abundancia como para repartir para todo. Entonces hay que priorizar. Lo que sí nosotros demandamos es, nosotros encontramos un camino, la unidad encontró un camino que le dio sentido a la participación de los adolescentes y la respuesta positiva del mundo adulto. Hay que seguir insistiendo, será con nosotros, será con otros, pero hay que seguir insistiendo en posibilitar que los adolescentes tengan espacio.